está, digamos que se va a empezar a grabar. Entonces, algo importante, voy a revisar eso que ustedes me acaban de comentar y les modifico la tabla y se las vuelvo a subir al Google. Entonces, algo importante es que les voy a pedir que por favor me confirmen, ¿listo? Que sí o que no, o que si tienen alguna duda, si todo está check, entonces les voy a dejar ahí para que comenten como, listo, como ya que la nota está sin líos o que no tienen dudas y demás, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, a todos aquellos que comentaron en los foros, entonces, o bueno, para que lo tengan en cuenta, los comentarios en foros, documentos o bueno, lo que hayan subido sin problema, entonces, después de esta revisión, todos tienen su nota, quienes no hayan comentado, pues tienen evidentemente cero, ¿listo? Y ya, creo que es como lo único ahí particular que deben tener en cuenta. Mm, algo importante, chicos, para quienes se acaban de unir, ya vamos a revisar el tema del cuadro de notas. Entonces, al final de la sesión, o más bien al final del día de hoy, revisen nuevamente el cuadro, ¿listo? Eh, se me olvidó algo. Ah, ya. Bueno, nos hicieron, bueno, hoy hicimos más bien alguna observación ahí en la universidad con respecto a la cantidad de actividades que nos estaban solicitando para ustedes. Entonces, para este último corte, solo les voy a dejar una actividad por semana. O sea, el foro es, digamos que de libre comentario o de comentarios muy, muy cortos. ¿Listo? Y van a tener una actividad en general por las temáticas que vamos a ver. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Listo, Jefferson, ya puedes arrancar. Bueno, ¿se me escucha bien, muchachos? Sí, se escucha súper bien. Yo te escucho bien. Bueno, de todas formas, perdonará el ruido de fondo y eso, pero bueno, Profe, vamos a arrancar. qué pena Jefferson, un momento, es que se supone que artritis lo tenemos Andrés y yo. Sí, profesor, me iba a decir, actrices tenemos es Santiago y yo. Acá por No, el grupo parece que Jefferson tiene osteoporosis. uy, yo tenía anotado que yo tenía artritis. No, ahí en la hoja que tiene la profesora aparece artritis y estamos Andrés y yo. Y por el grupo, Felipe ayer colocó que tocaba osteoporosis, entre paréntesis está Jefferson Pinzón. Sí, nosotros desde el inicio pues siempre ha sido artritis. Uy, se puso fea la cosa. No, muchachos, entonces háganle ustedes. Yo creo que entonces yo me habré equivocado con el tema que yo anoté en el cuaderno, pero pues yo tenía artritis, la verdad, anotado. Profe, no sé, pues entonces hubo como ahí, yo que recuerde, tenía pues artritis, porque pues yo lo que hice fue ver lo que tenía anotado, pero pues no, si mis compañeros lo tienen, pues háganle y yo pues no sé, después miro a ver qué hago. Listo, tranquilo, Jefferson, ya solucionamos ahí el asunto. Entonces, arranquen Andrés y Santiago. Bueno, pues yo diría que Santiago transfiera la pantalla porque yo estoy desde el celular, porque yo no cuento con portátil. No me toca exponer desde el celular. Entonces, pues espera que Santiago coloque la presentación, profe. Listo. ¿Ahí la ven? Sí. Bueno, yo quería exponer de segundas, pero bueno. Listo, entonces, pues, buenos días para todos. Pues espero que todos estén bien, ¿no? Esta cuarentena que está como
jodida la cosa. Y pues bueno, nuestro tema como tal es artritis y pues bueno, está compuesto el grupo por Santiago Carranza y pues quien les habla Jorge Gallo. Pues vamos a empezar como tal con la definición de artritis. Tenemos que, pues que la artritis es una inflamación de una o más articulaciones que pues puede provocar dolor y rigidez. Puede empeorar por la edad, no quiere decir que siempre vaya a dar desde edades altas, no, puede dar desde edades tempranas y pues como lo dice, pues si desde edades tempranas pues iría empeorando a medida del tiempo. Los principales síntomas de la artritis pues son el dolor, la rigidez de articulaciones, pues como lo dije, pues suelen ir empeorando por la edad. Siguiente diapositiva, por favor. Pues los... ¿Ha visto? Está en otro orden. Bueno, ¿qué? Se distinguen pues diferentes fases. Pues la primera fase que es, bueno, en este caso vamos a hablar de tres fases. La primera fase es la inflamación sinovial y perisinovial. Es que yo estoy con el celular y más complicada la cosa. Pues en esta fase nos muestra que el líquido sinovial contiene leucocitos y, y daño en pequeños vasos que consiste en tumefacción endotorial, como se puede, pues, como pues investigué, como se puede por la imagen, por la inflamación, agrosamiento de la pared, inflamación de algunos leucocitos, trombocitos y hemorragias perivasculares y necrosis. Pues bueno, los vamos a ir explicando pues fase por fase, pues esperamos tener las tres fases. Esa sería la primera fase como tal. Bueno, hay una segunda fase, que es una fase de proliferación o desarrollo de panos. Este lo que hace es que debido a la inflamación, este puede llevar a que el tejido que se llama panus se extienda sobre la superficie articular y sea acompañado por una vascularización del cartílago. ¿Esto qué quiere decir? En esta fase, lo que hace que la inflamación altere todo lo que tiene que ver con la inervación de sangre a la articulación. Entonces esto puede hacer que se tenga mala movilidad o cosas por el estilo. Hay una tercera fase que es de fibrosis y anquilosis. En este lo que hace es que debido a a la inflamación y a la fase anterior, se produce una deformidad en la articulación como tal, o sea, los empiezan a deformar los dedos o las zonas afectadas por este tipo de enfermedad. También hace que el cartílago articular se vaya perdiendo o se desaparezca completamente. Andrés. Perdón, qué pena. Vamos a hablar de diferentes fases o diferentes trastornos que tenemos, pero primero vamos a hablar pues, obviamente de los síntomas. Pues los síntomas que se pueden presentar, pues, o bueno, que encontramos, eh, pues pueden ser dolor, rigidez, hinchazón, enrojecimiento, disminución de la amplitud del movimiento. Eso lo vemos notorio, pues, bueno, yo doy un ejemplo claro con mis abuelos. Pues mi abuelo pues sufre de qué, de artritis y pues a él le cuesta bastante, pues él es un poco tomador, le cuesta un poco agarrar la botella porque él tiene más que todo el desplazamiento en la articulación de los dedos. Entonces, pues es un claro ejemplo que podemos ver que limita bastante, digamos, para tomar cosas y pues un rango de movimiento pues más amplio, lo va limitando. Ya, pues sería como tal los síntomas. Bueno, empezamos con los tipos de artritis, empezamos con el tipo de artritis, el primero que es el de pulgar. Entonces, en el de pulgar podemos ver que eh, sé que es frecuente a medida que se envejece. Este también, pues obviamente, estos van a medida del tiempo. Se produce cuando el cartílago se deteriora, pues el cartílago en la parte del pulgar. eh, y bueno, se deteriora los extremos de los huesos y se deforma la articulación. En la base del pulgar, conocido como artritis carpometacarpiana, que es como básicamente su nombre, por decirlo así, científico. Bueno, de investigación que encontramos ahí por esa parte. Y ya, esa sería como tal la de pulgar. Listo. También tenemos una que es la idiopática juvenil.
¿Qué es la idiopática juvenil? Este es un tipo de artritis que da en las personas jóvenes, como dice el nombre, lo cual causa pues la inflamación, el dolor, la rigidez en la articulación y esto se vuelve en un problema crónico que inicia desde que es niño hasta que va creciendo y se mantiene por toda la vida. Este es, sé que este sé que se ve, por así decirlo, porque empiezan a experimentar síntomas durante unos pocos meses solamente y no presentan el caso como tal. Pero hay otros que sí presentan los síntomas y ya tienen el caso por el resto de sus vidas. Hay otra que es la artritis psoriásica, que esta es una forma de artritis que afecta a las personas que tienen psoriasis, que es una afección que presenta manchas rojas en la piel cubierta con escamas plateadas. Esto lo que hace es que en el lugar donde posee esta psoriasis se genera una artritis, lo cual hace que se inflame más y contenga estos dos tipos de enfermedades, que es la psoriasis y la artritis. Bueno, pasamos ahora con la artritis reactiva, pues esta pienso yo que es más, un poco más interna, pues consta de dolor, de hinchazón, que se destaca bueno, que es de una infección en otras partes del organismo. Generalmente, pues se puede ver en los genitales y en las vías urinarias. O sea, es algo muy interno. Y vamos con la siguiente, que es la de artritis reumatoide, que pues en esta es un trastorno inflamatorio, pues como todas, crónico, que puede afectar más de una articulación. No quiere decir que simplemente vaya a afectar una, o sea, solo una, sino puede afectar más en algunos tipos de personas. El trastorno puede dañar distintos sistemas corporales, por ejemplo, la piel, los ojos, los pulmones, el corazón y los vasos sanguíneos. Bueno, acá tenemos la artritis séptica, que esta es una inflamación de la articulación por una infección bacteriana o micótica. Hay una que es la artritis séptica, que se causa por bacterias de la gonorrea, que maneja unos síntomas diferentes y se llama gonocócica. Artritis gonocócica. Esta artritis se desarrolla cuando las bacterias y otros organismos patógenos se propagan a través del torrente sanguíneo, lo cual causa una afectación en las articulaciones. Está también la espondilitis anquilosante, que esta es una enfermedad que con el tiempo hace que los huesos de la espina dorsal, o sea, que las vértebras, se fusionen y esto hace que sea menos flexible y tenga una postura más encorvada, lo cual hace que no tenga rango de movilidad la espina dorsal. Listo, vamos ahora con la de gota. Es una forma frecuente y compleja de artritis que puede afectar a cualquier persona. No, o sea, ahí se sabe por decirlo así. Se caracteriza por ataques repentinos, mucho dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensibilidad en las articulaciones. Pues muchas veces, por lo que leímos, se encuentra en la articulación de la base del dedo gordo del pie, bueno, para identificar. Bueno, vamos con los tratamientos. Cuando Santiago quiera pasar eso, gracias. Vamos con el tratamiento. Pues el tratamiento, bueno, los tratamientos que encontramos, pues dice que requiere tratamiento de profundidad. Incluye medicamentos, fisioterapia, educación y probablemente cirugía. Son parte de los tratamientos que puede haber. Puede haber sinovectomía, reparación de tendón, función de articulaciones y reemplazo total de la articulación. Ya definitivamente cambiarlo todo. Acá estas cuatro cirugías que vemos, la sinovectomía, esta lo que hace es que extirpan la parte que está inflamada en la articulación. Esta cirugía se puede aplicar para rodillas, codos, muñecas y caderas. En la reparación del tendón, al sufrir daño por inflamación, lo que hacen los tendones es que las articulaciones se aflojen o se rompan. Entonces esto lo que hace es reparar los tendones. En la fusión de la articulación,
Ya lo que hace es estabilizar o realinear una articulación que estaba pues, mal alineada. Y el reemplazo total de la articulación, que pues su nombre lo dice. En el tratamiento fisioterapéutico podemos encontrar que este lo que busca es tener una prevención de la inflamación y el dolor. También tienden a corregir la deformidad aplicando diferentes órtesis o férulas que para que se corrija la postura. También ayudan mediante actividades gestuales a que se mantenga la fuerza, la destreza, la movilidad articular o la incrementen. También realizan una educación frente a la protección que se debe tener frente a la articulación que está afectada y que se conserve energía, que no se malgaste la energía para que no se dañe más la articulación. También les ayudan a tener adaptaciones para la enseñanza y aplicaciones en la vida diaria y también, como se puede ver en la imagen, se adaptan algunos utensilios para que sea fácil el uso y no les afecte tanto por el tema de la artrosis, de la artritis. Yo sí. Algunos factores de riesgo son los antecedentes familiares, la edad, el sexo o una lesión articular previa o la obesidad. Bueno, pues para terminar como tal, hablamos de las complicaciones. Pues en las complicaciones puede tener afectaciones para realizar actividades diarias. Pues obviamente, digamos, en este caso, esa imagen refleja lo de mi abuelo, lo que les di el ejemplo desde el inicio. Dificultades para caminar y permanecer erguido, ya cuando hablamos de, pues a nivel de columna. Y algunos casos de articulaciones pueden tender a deformarse, como se ve en la imagen exactamente. Y pues para agregar en esto, pues el artículo que nosotros buscamos un artículo que fue colombiano, el cual se le hizo una encuesta a 124 personas, las cuales fueron 110 mujeres y fueron 14 hombres. En qué constó como tal el artículo? Constó en una encuesta de 10 preguntas en las cuales pues se le iba preguntando a la persona, pues, por ejemplo, su estrato, su estudio, su estado civil, su trabajo, si vive solo, su edad y sus años de diagnóstico de, obviamente, pues, de enfermedades de artritis que cada uno tenía. La idea de la prueba, pues, era ver qué tanto afectaban, digamos, el hecho de, pues, el género, el hecho de su estado civil, del trabajo, de las cosas que hacía para ver el resultado y qué podía afectar la artritis en esas personas. Como tal, ese es básicamente el artículo que nosotros encontramos. Y pues, para explicar como tal. Listo. Quiero preguntarles algo a los dos. Desde el ejercicio físico, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué se debe hacer con esta persona en términos de las variables de la carga? Según tengo entendido, el ejercicio físico para estas personas con artritis debe ser bastante moderado para que no sea como tan fuerte el impacto en este lugar de afectación. Esto lo que puede hacer es que le disminuya la rigidez y pueda generar un mayor rango de movilidad, pero si se le meten cargas muy altas puede tener otra afectación en la articulación, entonces se maneja con cargas muy moderadas. Cargas moderadas es cuánto. En términos de variables de la carga, regálame por favor intensidad, frecuencia, duración, volumen recomendados. Mm, Jeffer, ayúdeles que usted iba a exponer lo mismo. Ya, espérate que Jefferson ya tiene un papel particular ahorita. Entonces ya él... Cuéntenme, chicos. Pues no, las cargas como tal, no. Digamos, pues están los ejercicios de elongación, de amplitud, pues que es lo que decía Santiago, que ayudan al movimiento y ayudan a mantener
pues las articulaciones, pues aliviar el dolor y la rigidez. Ok. Según Entonces, he entendido, digamos, como cuando se empieza a tratar la artritis, lo que hacen es empezar como con movilidades no muy largas, más o menos como de 3 a 5 minutos, 2 veces al día, para que empiece a tener un mejor rango de movilidad. Y pues Y ya a ahorita medida que va como avanzando, va aumentando de a poco el tiempo que se maneja. ok, entonces en ese sentido, ¿cuánto es la duración recomendada para una sesión de ejercicio físico para una persona con artritis? como tal, Váyanlo pensando, Jefferson, es duro. ¿Nos váyanlo silenciamos? pensando. Eh, bueno, compañeros, ¿podrían dejar de compartir pantalla, por favor? Jefferson va a complementar a complementar la presentación que ya tenemos. ¿Listo? Dale, arranca. Voy. Eh, ¿Ya se ve? Ya se ve. Bueno, entonces yo me enfoqué más hacia la artritis reumatoide, que es la que pues se presenta en mayor cantidad. Se dice que es la enfermedad pues musculoesquelética que más se presenta en las personas, entendiendo que la artritis es una enfermedad sistémica autoinmunitaria crónica. ¿Por qué autoinmunitaria? Porque el cuerpo se ataca a sí mismo. Entendiendo esto, vamos a hablar de esta fisiopatología. Dice que es una normalidad inmunitaria por esto mismo, porque es un error del sistema inmunológico al atacarse a sí mismo. Pero ¿cómo pasa esto? Los linfocitos que se encuentran en el sistema inmunológico se infiltran en el tejido sinovial, más específico, las células TSD4, que son glucoproteínas. Eh, Esto acompañado de los macrófagos que también migran hacia la membrana sinovial. Eh, Estas dos células, los macrófagos y los linfocitos, liberan unas citoquinas proinflamatorias, conocidas como interleucina y el factor de necrosis tumoral alfa, eh, que pues son, como ya lo dije, citoquinas encargadas de proinflamatorias. Esto, la inflamación, tenemos que entender que es como una defensa del cuerpo hacia algún componente extraño. Eh, estas, Estos mediadores inflamatorios y varias enzimas contribuyen a la destrucción cartilaginosa y ósea de la cavidad articular, de todo lo que es el líquido sinovial y la cápsula articular. Eh, la membrana sinovial es delgada en un principio, pero cuando esta infección se empieza a formar, se prolifera y se engrosa generando un panus, que el panus es tejido sinovial hiperplástico, también se llama así. Este panus es el que libera mediadores inflamatorios que erosionan el cartílago, al hueso subcondral. Las células del revestimiento sinovial producen sustancias como la colagenasa y la estromelicina, perdón, que pues contribuyen a la destrucción también de este cartílago. Vamos a verlo ahora un poco más resumido, esperando a que se cambie la imagen. Hasta ahora todo claro, chicos. Ya, profe, acá lo voy a ir desmenuzando pues así como más sencillo, ¿no? Listo, Jefferson. Vale. Entonces, acá lo vemos en un proceso más sencillo, que sea la infiltración del linfocito LTCD4 eh, en el líquido sinovial perivascular, primero que todo. Eh,
Esto acompañado de los macrófagos y de la interleucina 1 y 6 y el factor de necrosis tumoral generan la enfermedad sistémica, la hinchazón y el dolor producido. La siguiente fase es eh, la producción del panus, que contiene fibroblastos, mastocitos y osteoclastos, que estos son proteasas y esto ya genera la destrucción ósea. Y más resumido, lo vamos a tener en esta imagen, en el cual pues se da la inflamación del tejido sinovial, la proliferación celular e infiltración de células inflamatorias, que las tenemos ahí abajo, todas las interleucinas, el factor de crecimiento y el TNF. Eh, Se da la formación del panus en la superficie del cartílago y se da una destrucción en el hueso, en el cartílago, perdón, a partir de la activación de osteoclastos. Eh, Otra información que podría contribuirle pues a mis compañeros serían los paraclínicos que se utilizan para este tipo de enfermedades. Los conocemos como los AINE, que son medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, pues que alivian el dolor y reducen la inflamación. Eh, los conocemos como el naproxeno, el ibuprofeno, son de los más comunes. Eh, Dame un segundo, espérame, yo te interrumpo un segundo, Jefferson. Bueno, estos digamos que no se les denomina paraclínicos, sino realmente estos son más los medicamentos coadyuvantes al, digamos que al tratamiento. Los paraclínicos, así como para que todos lo tengan en cuenta, los paraclínicos son todas aquellas, digamos que exámenes que se hacen paralelos a la inspección normal. Entonces, por ejemplo, la resonancia magnética, la radiografía, por ejemplo, ¿qué más? Un eco. Entonces, todas estas se vuelven paraclínicos, que son, digamos que exámenes literalmente paralelos al, digamos que al inicial, que permiten justamente diagnosticar. Entonces, estos son más como, por ejemplo, medicamentos y terapias adicionales que se utilizan, ¿vale? ok, profe. Ok. Bueno, ¿Listo? entonces esos serían los medicamentos que se utilizan para coayudar pues en esta enfermedad. También encontramos los esteroides, como con los corticoides, medicamentos antirreumáticos, modificadores de la enfermedad y agentes biológicos. Eh, pues según el tratamiento de la actividad física que yo encontré, pues de una fuente confiable, no me decía como tal, pues qué componentes de la carga yo debía aplicar a este tipo de personas. Me hablaba del ejercicio solo si es tolerado debido al dolor articular. Eh, Nos decía que evitar los ejercicios de alto impacto articular, como saltos, golpes. Eh, Nos hablaba que durante la inflamación aguda deben realizarse ejercicios de amplitud de movimiento pasivos para prevenir las contracturas en flexión. Es decir, que se trabaja más que todo la cuestión de movilidad eh, y ejercicios asociados a ellos. Como tal, el artículo que pues encontré es de Brasil, se llama, pues tiene como título Fuerza de presión manual y rendimiento funcional en mujeres de mediana edad y ancianas con artritis reumatoide. Bueno, se le realizó dos tipos de test, uno que fue fuerza prensil y el otro que fue la medición de la capacidad funcional a partir de un test de marcha. Bueno, como tal, los resultados nos arrojaron que en la comparación de dos variables nos indica que las condiciones musculares de las mujeres en edad avanzada son mejores. Es decir, que las mujeres que les da artritis reumatoide en edades pues mayores son, tienen mejor capacidad muscular que las mujeres de una edad menor. Eh, y que en cuanto a la capacidad funcional,
eh, tiene relación directamente con el agarre, con la fuerza de prensil, perdón. Esto que o sea, esto nos conlleva una conclusión de que las mujeres, pues, que han tenido actividad física, que han realizado, pues, mayores esfuerzos, ejercicios durante su vida, eh, cuando le da la artritis se da en edades mayores. Me hago entender, digamos, las mujeres que han sido más sedentarias, este tipo de enfermedad se le presenta en edades tempranas, y las mujeres que han sido activas físicamente, se les presenta pues la artritis en edades pues superiores. Pues ya, esta era la información que tenía por complementar. Listo, Jefferson, ¿te puedes devolver un poquito a la diapositiva antes del artículo? Era que me salí. Dale, por favor. Ya. Que de pronto ahí tenemos cosas. Antes del artículo me dices. Sí, creo que es inmediatamente antes del artículo. Tratamiento desde la actividad física. Ajá. Ya. Listo. Entonces, ahora sí, quiero que entre ustedes, entre los tres expositores, por favor, me digan cuáles serían entonces, en ese sentido, las recomendaciones en términos de las características de la carga o de las variables de la carga. Bueno, como tal, lo que encontré decía que las intensidades altas, entonces podemos entender que se puede trabajar zona uno y zona 2 del entrenamiento, ¿no, profe? Que Ok. son, pues, intensidades bajas y pues recomendados para personas, pues, con algún tipo de patologías. Ok, ¿qué me Yo dicen pienso, Santiago no, yo y pienso que también Andrés? depende, digamos, de lo que él dijo, digamos, cuando lo de, pues, del tipo de ejercicio de amplitud, pues, que encontramos, pues, el que mencionó mi compañero, que fue de amplitud de movimiento pasivo, pues, también de estos salen otros dos, que también está la amplitud de movimiento activo asistido, y también está la amplitud de movimiento activo. Yo pienso que también depende de esto, porque, pues, en uno puede ser asistido, como lo dice, que puede ser una máquina por una persona, como puede ser el activo donde debe ser por él mismo y donde debe ser el pasivo que debe ser también por él mismo, pero no debe, no debe tener ningún tipo, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, sí, debe ser por el mismo, pero no debe tener, debe llegar hasta el dolor ni un exceso, sino debe, pues, debe ser algo muy tranquilo, muy suave, como decía mi compañero. Pensaría yo también que depende de la etapa que esté pues, la persona con el tipo de atletismo que tenga. Ok. Santiago, ¿qué dices? Yo, pues como comenté anteriormente, pues dice que tiene que ir aumentando progresivamente la carga, pero pienso que también hay que tener un factor importante y es que en la artritis se dice que hay momentos en los que la articulación puede doler mucho y hay momentos en los que puede doler muy poco, o sea, entonces la actividad que se le debe realizar a la persona debe ser adaptada teniendo en cuenta ese tipo de alteraciones, porque digamos si un día se le hace una sesión de clase a esta persona con artritis y resulta que el dolor que tiene no es muy alto, pues no debe tener mucho problema para realizar algunos movimientos en la articulación, pero si, digamos, al otro día tiene un dolor muy intenso, se toca cambiar para que no genere tanta presión en esa articulación y no se la afectemos más en vez de estar ayudando. Listo. Entonces, bueno, todo lo que acaban de decir sí hace parte de todo el proceso que deberíamos tener en cuenta con una persona con artritis. Algo importante y es que cada vez que nosotros vamos a evaluar a una persona que tiene artritis, tenemos que tener en cuenta que, uno, el umbral de dolor. El umbral de dolor evaluado con escala verbal análoga. La van a encontrar como EVA con V.
Entonces, esa escala verbal o escala visual análoga básicamente nos va a hablar justamente de esa intensidad del dolor. ¿Listo? Eso por Es la una... misma, perdón, profe, dime. ¿es la misma escala de Born? No, escala de Borg es de percepción del esfuerzo. La escala visual análoga es para el dolor. Ya entiendo ya. Entonces, entonces acá básicamente es como una escala de Borg, pero para versión dolor. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos con esta escala es identificar cuál es la intensidad del dolor de 1 a 10. Entonces, esa será como la primera, digamos que la primera recomendación que nosotros tenemos en cuenta durante una sesión. ¿Cuál es el nivel de dolor en esa sesión? 2, el calentamiento, digamos que acá cobra un papel bien importante en el sentido en el que yo sé que tengo un proceso inflamatorio y es un proceso inflamatorio que va a tener, digamos que dentro de las características que mencionaron, es un proceso que va a ser, digamos que ondulante, entonces va a tener unos picos en los cuales evidentemente se va a presentar mayor dolor que en otros. Por lo tanto, diariamente se debería, digamos que, indagar en este aspecto. Adicionalmente a eso, en términos del ejercicio aeróbico, se recomienda que se debería hacer por lo menos de 3 a 5 veces por semana con intensidades moderadas, entonces que estas intensidades no superen el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Que adicionalmente a eso, debería hacerse por lo menos, mm, o debería sumarse por lo menos 150 minutos entre esos 3 a 5 días, que les recomiendo yo que las sesiones no duren más de 40 minutos con personas con este tipo, digamos que con esta condición. Adicionalmente a eso, se recomiendan actividades de cualquier tipo que sean de baja carga articular. Cualquier tipo de actividad es útil, pero primordialmente las actividades como la natación o cualquier ejercicio acuático, pues es mucho mejor por la reducción justamente de la carga articular. Se les recomienda evidentemente también ejercicio de resistencia, entonces de fuerza de resistencia, pero que esta tampoco supere el 60 al 70% de la RM. De por sí con ellos tenemos que utilizar métodos muy indirectos, pues porque definitivamente yo no tengo la posibilidad de evaluarlos como debería con un método directo. Esto igual no es necesario. Se dice también que no deberían superar las 4 series ni las 12 repeticiones. Esto va a depender mucho de la tolerancia de la persona. Entonces, lo ideal es que usted trate de involucrar, digamos, ejercicios de grandes grupos musculares, que de pronto no vaya a ser ejercicios muy aislados, sino que sean ejercicios en términos de cadenas de movimientos, de tal manera que yo evite la carga específica a nivel, digamos que de un solo músculo, ¿listo? En algunos casos, pues se recomienda mucho evitar pesos libres, si no la autocarga es la mejor opción, es evitar, digamos, agregarle cualquier peso que pues evidentemente le genere más carga articular y más procesos inflamatorios. Y en cuanto a la flexibilidad, como lo mencionaba, pues la flexibilidad sí debería realizarse o debería hacerse un trabajo diario, más que flexibilidad, un trabajo de movilidad. Un trabajo de movilidad que le permita definitivamente pasar de la movilidad de pronto un poco más pasiva a algo un poquito más activo. Entonces ese sería como el orden realmente, un pasivo, un activo asistido, digo, un activo y un activo asistido en caso tal. ¿Listo? Esas son las recomendaciones en general, pues considerar finalmente que son personas en quienes se debería realmente mantener una condición, mantener más bien la condición, porque sabemos que no vamos a lograr eh, optimizar el comportamiento, por ejemplo, de ese cartílago, pero sí vamos a lograr que definitivamente ella se mantenga en buenas condiciones. ¿Listo? Se dice también o se recomienda mucho, como les decía, el calentamiento y la vuelta a la calma, que por lo menos se consideren para estos procesos de 5 a 10 minutos, debido a que ellos favorecen en gran medida la minimización del dolor. ¿Listo? Creo que eso sería como los parámetros de la carga, entonces a eso me refiero, ténganlo en cuenta, por favor, porque a todos les voy a preguntar los parámetros de la carga. ¿Listo? Claro, chicos, o dudas. Muchas gracias. Profe, pues una duda si, pues digamos, cuando usted menciona los ejercicios, Dime. también pueden aplicar, digamos, los isométricos, ¿sí? Que usted, digamos, nos dice que con la misma carga de uno, un ejercicio isométrico, Ujú. depende del tipo de artritis que tenga la persona, ¿no? Sí, Sí. pues es importante, claro, o sea, importante uno el diagnóstico porque pues eso sí nos va a hablar de nosotros de cómo será ese progreso de esa patología, pero sí es, digamos que dentro de todo también es supremamente importante
que usted evalúe en qué condiciones se encuentra su usuario y que sepa que la artritis, la base de la artritis es un proceso inflamatorio del cartílago articular. Entonces, ¿qué va a ser, digamos que un poquito diferente, como le van a ver ahorita, con respecto a la artrosis? ¿Listo? Entonces, preferiblemente, y así como tú lo mencionas, los trabajos de autocarga isométricos en el orden, digamos que el entrenamiento de la fuerza, no, diría que lo primero sería lo isométrico, luego lo concéntrico y por último lo excéntrico. Con ellos se pueden hacer trabajos excéntricos, sí, pero digamos que en menos cantidad. Casi que el predominio o digamos que lo que no buscaría sería trabajar sobre la isometría y trabajos más concéntricos. Estos los excéntricos son mucho más exigentes y adicionalmente a eso, eh, digamos que tenemos que tener en cuenta si hay comorbilidades y demás. Entonces, preferiblemente hacer ese progreso de isométrico, concéntrico, excéntrico. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, ¿qué otra pregunta tienen, chicos? No, profe, todo claro. ¿Todo súper claro? Vale, entonces, muchas gracias a los tres expositores. ¿Quién quiere seguir? Vamos nosotros, que somos los de artrosis. Diana, acércate un poquito más al micrófono porque no se te oye y puedes arrancar. Compártenos, por favor, la pantalla. O quieren que las comparta desde la presentación que tú me enviaste. Pues como quieras, profe, no hay problema. ¿Tú la tienes ahí? ¿La puedes compartir? Sí, profe. Listo, dale, no hay lío. Mientras Diana carga la presentación, chicos, les pido a todos que por favor me envíen su presentación, sea al final de la clase o sea previo a la clase. Pueden compartir pantalla si tienen una buena señal de internet, pero sí importante que me compartan la presentación, ¿vale? Diana, ¿listo? No, profesora, que me puedes hacer el favor de compartirla. Listo, ya la voy a compartir. Gracias. Listo, ustedes me dicen cuando cambie de diapositiva. Arranque. Listo, profe. Buenos días para la profe y buenos días para ustedes, muchachos. Espero que se encuentren bien. Me avisan si me escuchan, por favor. Sí, se te escucha súper bien. Listo, profe. Entonces, pues nuestro grupo está conformado por Diana Forero, Jonathan Morales y pues Luis Ballesteros. Vamos a exponer el tema de artrosis. Entonces, para iniciar, una pequeña definición e introducción del cartílago, que es como el principal afectado.
Entonces sabemos que es un tejido conjuntivo y que hay no vascularizado que se alimenta por inhibición a partir del líquido sinovial, y no inervado que dicen que no puede estar considerado como un responsable directo de la artrosis. Entonces, en el cartílago está compuesto como básicamente por una célula que es el condrocito, que es uno de los que más se va a ver afectado por la patología. Listo, bro. Listo, entonces, la artrosis se define como por una destrucción del cartílago asociada a una inflamación del tejido sinovial y a una osteosclerosis, que básicamente es como la rigidez de los huesos, del hueso subcondral. Es una patología que es degenerativa y se caracteriza por la degradación del cartílago iliano. Hialino. Hialino, Cartílago hialino. eso, hialino, gracias, profe. Entonces ahí como podemos ver en las imágenes, en las más afectadas con más frecuencia son la columna, la rodilla, la cadera y las muñecas. ¿Listo, profe? Listo, entonces ya para hablar un poco más de la fisiopatología, entramos con el cartílago. Como ya les había mencionado, el condrocito, que es la célula del tejido cartilaginoso. eh, entonces, esta básicamente va a ser la encargada de, como les dijera, como del mantenimiento del mismo cartílago. Entonces, de la integridad también. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre las dos muertes celulares, la apoptosis y la necrosis, que básicamente en la apoptosis, la diferencia entre esas dos es que la primera, la apoptosis, hay eh, o sea, tiene como un proceso inflamatorio y se dice que es como un proceso controlado, ¿sí? Entonces ya la necrosis es un poco con más dificultad. En el cartílago, pues según lo que yo leí, se habla de que hay óxido nítrico, que es el que inhibe la proliferación, eh, que es el incremento de los condrocitos y que también induce a la apoptosis, como ya les había mencionado, que es la muerte celular de los condrocitos articulares, que es lo que básicamente la definición básica de la artrosis. Eh, Entonces, los condrocitos presentan como la capacidad de producir los mediadores de inflamación, que los vemos ahí, que son proteasas como colagenasas, estromelicinas, agrecanasas, bueno, pues ahí las pueden ver. Y que esos condrocitos en condiciones patológicas, el condrocito responde a diversos estímulos que con la producción de mediadores, y ya un poco más adelante les voy a mencionar. Listo, profe. Entonces, ahí como pueden ver, la imagen, se habla de que la artrosis se caracteriza por el cambio del número de células, y que este va a depender del equilibrio también del cartílago. Entonces, como podemos ver en la imagen, A y B son de un cartílago, por decirlo así, normal, y C y D es de un cartílago atrófico. Entonces, en A y B, los condrocitos, en la parte de la A, vemos que la cantidad de condrocitos de células es mucho mayor que en el C, por ejemplo, que es el atrófico. Ya en B y en D, en B podemos mirar que es un poco más notorio los condrocitos y la matriz extracelular pues está un poco más presente. Que como vemos en la D está como un poco más deteriorada, por decirlo así. Eso entonces, también se dice que esta destrucción de las moléculas pues en la matriz del cartílago implica la acción de unas enzimas, como ya les había dicho anteriormente,
que son las proteolíticas, que son denominadas las metaloproteasas, y que pues estas enzimas desempeñan como un papel clave en la degeneración irreversible, que es eh, pues básicamente como de la estructura del cartílago. ¿Listo, profe? Listo, entonces, para hablar también ya un poco de la membrana sinovial, un artículo que yo había estudiado decía que era de un estudio como de la actualidad de la patología, pues mencionaba que se conocía como que no se conocía que la membrana sinovial tuviera una afectación, pero pues eh, básicamente es el que como el que inflama, y dependiendo de la inflamación, como dice ahí, puede contribuir a la manera decisiva en la patogénica en el grado de expresividad clínica de la enfermedad, entonces puede verse afectada. ¿Listo, profe? Listo, y ya pues del hueso subcondral, encontramos que es uno de los posibles mecanismos de iniciación de la artrosis, que es la rigidez del hueso. Entonces, una vez iniciado el daño pues en el cartílago, la rigidez del hueso pues, subcondral puede contribuir como una progresión como más rápida de la artrosis. Y pues ahí como ven, es una articulación normal que atenúa cargas recibidas al absorber entre un 30 y un 50% de la carga, mientras que en un cartílago únicamente absorbe el 1 o el 3%. Y cuando está como dice ahí, el hueso subcondral se esclerosa, disminuye su capacidad de absorción hasta un 50%. Entonces, pues ese es como un factor pues de la artrosis. Antes de pasar a los síntomas y signos, entonces se me olvidó hablar un poco sobre las prostaglandinas, que básicamente es lo que liberan los tejidos atróficos, que son como un conjunto de sustancias de carácter lipídico, y que básicamente son como intervienen en los procesos de inflamación y pues de la destrucción de la enfermedad. ¿Listo, profe? Y ya en cuanto a síntomas, sí encontramos eh, que se desarrollan ahí, como dice, con lentitud y empeoran con el tiempo. Entonces hablamos ya de dolor que afecta directamente la articulación y que puede doler durante o después del movimiento. Rigidez, pues obviamente también en las articulaciones, que puede ser notoria al despertar y después, digamos, de estar inactivo. Sensibilidad. En cuanto a la sensibilidad, es posible que la articulación, pues, sea un poco sensible cuando esté aplicando como una presión, una carga sobre ella, o pues, digamos, cerca de la parte afectada. En cuanto a la pérdida de flexibilidad, es posible que no pueda mover la articulación, pues en todo el rango del movimiento que se podía con naturalmente. Sensación chirriante, que es como sentir una sensación chirriante al usar una articulación, o sea que, como es ahí, que haga como sonidos, como chasquidos. Osteofitos, que es es que no tengo la imagen, pero es como un pedazo adicional de un hueso. Entonces se siente como unos bultos, se siente como duro y que se puede formar alrededor de la articulación afectada. Y para finalizar, pues la hinchazón, que esto puede producirse por la inflamación de los tejidos alrededor de la articulación. Listo, profe. Vale, los osteofitos básicamente son como una deformidad que sucede en el hueso y es como si le salieran unas pequeñas puntas al hueso, más o menos eso es, y que generan evidentemente pues más daño a nivel del cartílago, ¿vale? Listo, profe. Bueno, pasamos a los factores de riesgo. ¿Sí me escuchan bien? Ahí ya te escuchamos mejor, estás con un poquito de interferencia. Ok.
Bueno, entonces los factores de riesgo, hay unos principales, que eso ya los voy a explicar uno por uno, y hay unos que son los traumatismos y las enfermedades metabólicas, que son la ruptura de ligamentos cruzados o cirugía de meniscos, las enfermedades metabólicas y las enfermedades infecciosas de los huesos, las secuelas de la poloartritis, de la enfermedad de la artritis también pueden ser un factor de riesgo para poder, pues, ocasionar la artrosis. El siguiente. Bueno, uno de los factores principales de riesgo de la edad, este afecta sobre las personas de las menores de 45 años el 3%. Para las personas de 65 años ya afecta más, que ya afecta el 65%. No todos la sufren, pero pues la artrosis es clínicamente asintomática. Para las personas con 80 años ya el porcentaje aumenta, ya el 80% de las personas la padecen, y pues este es un factor que es con mayor o menor importancia, pues ya que pues obviamente hay otros factores de riesgo. Siguiente. En este caso, el sobrepeso, esto pues afecta en la parte de la artrosis de la rodilla. También nos dice que la artrosis de la rodilla incrementa el 15% por cada aumento del punto de índice de masa corporal. Entonces, por tal motivo es que una persona con artrosis no debe estar en obesidad, ya que pues ya le afectaría mucho pues la parte de la artrosis de la rodilla en especial. Siguiente. Las tensiones mecánicas, afecta también la artrosis de rodilla, ya que es el sobrepeso y sobre todo la obesidad que estaba hablando antes. Esa es la que afecta principalmente, pero en estas tensiones mecánicas es como la posición de las extremidades inferiores, que es el genu varu o el genu valgo, que tiene unas rodillas inestables, pues en el transcurso de la posición, ¿sí? Lo que antes hablábamos de que pues las mujeres tendemos a tener el tren inferior pues más que todo en genualgo. Entonces nosotras las mujeres pues tendemos a tener un poco más este factor de riesgo en el tren inferior. También esto puede ser por una ruptura de ligamentos cruzados al levantar peso, ¿sí? En el levantamiento de peso o pues otros deportes que manejen que tengan una ruptura de ligamentos o tengan una extirpación de meniscos, ¿sí? Levantamiento repetitivo de cargas pesadas son el principal riesgo de estas tensiones mecánicas. El esguince cruzado, la fractura que afecta a la articulación son también factores de riesgo de la artrosis. La siguiente. Las actividades como el fútbol y el rugby son unos de los deportes con más factores de riesgo de traumatismo, ya que es un factor que puede, lo que yo estaba explicando en el anterior diapositiva, en los ligamentos cruzados, en los meniscos, y pues esto nos puede pasar como la artrosis de rodilla. Levantamiento. Meniscos, Diana. Estos son meniscos. Meniscos. Pues acá hay una imagen que nos ve el trabajador que, pues, valga la redundancia, trabaja con martillo neumático. Él tiene
Un alto riesgo de traumatismo de artrosis de codo, ¿sí? Por el repetitivo movimiento de la maquinaria. Y los ejercicios que provocan tensiones de rodilla, como un instalador un bañín, un jardinero, pues entre otros. Siguiente. Pues la herencia. Este es un factor importante también, ya que si el padre o la madre si sufre de artrosis, aumenta el riesgo de que padezca también esta enfermedad. Los adultos mayores de 50 años con artrosis es mucho mayor que la proporción entre la población general, ¿sí? Pues hablábamos de unos casos de artrosis en gemelos, pero son muy relativos, ¿sí? No hay nada como un artículo o algo fijo que hable sobre la artrosis en gemelos. Sin embargo, estos factores genéticos se demuestran principalmente en el caso de la artrosis de la cadera o de las manos, en el caso de la herencia. Siguiente, profe. Pues hablábamos, como decía la profesora, en la exposición del ejercicio y la mujer, pues nosotros tendemos a tener la mayor decadencia para poder tener esta enfermedad, ¿sí? Debido a la menopausia. Este es un estado hormonal, ¿sí? Ya que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecerla de cadera, de rodilla y en las manos. Pues esto como relacionándolo de la misma edad con los hombres. Por la falta de estrógenos, pierde la capa fibrosa externa, como explicaba el compañero, y se disminuye la proporción de células superficiales parabasales. Siguiente, profe. La osteonecrosis es la muerte del tejido óseo debido a la falta de suministro de sangre. Está asociada con el uso de esteroides por el tiempo prolongado y el excesivo consumo de alcohol. Sí, esto se genera y se manifiesta en personas de 30 a 60 años y suele afectar a la cadera. Pues ahí prácticamente pues la imagen no lo hace ver, y pues se presentan pues los síntomas en las primeras etapas. El tratamiento de esta enfermedad incluye la fisioterapia, la cirugía y pues los medicamentos pues antiinflamatorios. Siguiente. La mala posición de las extremidades inferiores, pues aquí hablamos más que todo pues de la longitud o el desigual de las extremidades inferiores, que aumenta el riesgo de la artrosis de la cadera, ¿sí? Ya puede ocurrir en pacientes menores de 50 años, ya que la mayoría, o pues el 90% de esto es a raíz del nacimiento, ya que pues nacen con las extremidades desiguales. Siguiente. El síndrome metabólico. Pues el síndrome metabólico pues nos ocasiona varios trastornos, ¿sí? En el cual son problemas del corazón, la hipertensión, la diabetes, la demencia, el cáncer, ¿sí? Pues todo esto ayuda mucho a que como que sea un factor muy importante para la artrosis, ¿sí? La pérdida del peso, el ejercicio es una dieta saludable para dejar de fumar qué pena. Pueden resultar de ayuda, también pueden recetarse medicamentos. Ya que todo esto puede aumentar el riesgo de padecer infartos y derrames cerebrales, ¿sí? Pues esto es el exceso de grasa corporal en la cintura y a niveles anormales del colesterol.
A esto ayuda para que sea una artrosis de cadera y pues obviamente pues tenga más enfermedades o más síntomas como los que acabé de mencionar. Siguiente. Los paraclínicos importantes, pues vamos a ver varias que pues son los que son los más importantes en la artrosis. Entonces, pues la siguiente. Las pruebas por imágenes, la radiografía. En la radiografía pues nos ven la pérdida del cartílago, se revela en el estrechamiento del espacio entre los huesos de la articulación. Pues ahí en la imagen se ve la radiografía en artrosis de mano, ¿sí? En las manos. Las resonancias magnéticas, utilizada por ondas de radio y un fuerte campo magnético para producir imágenes detalladas en los huesos y en los tejidos blandos, ¿sí? Ahí suele ser necesario realizar una resonancia magnética para diagnosticar la artrosis, pero puede ayudar a proporcionar más información en casos complejos. ¿Sí? O sea, en este caso, pues se ve como más confiable la parte de la resonancia magnética, ya que este ayuda a ver un poco más los tejidos como tal. Siguiente. Análisis de laboratorio. El análisis de sangre, pues, para la artrosis, pues, en ciertos exámenes pueden ayudar a descartar otras causas de dolor articular, ¿sí? Y, pues, el análisis del líquido sinovial, que es, pues, extraer líquido en una articulación afectada y, pues, examina el líquido para, pues, detectar la inflamación y determinar el dolor causado. Siguiente. Los medicamentos, pues estos son 3 tipos de medicamentos antiinflamatorios que pues casi todos conocemos, que es el paracetamol, la duloxetina, el ibuprofeno, ¿sí? Entre otros. Y pues estos son los que explicaba anteriormente la profe, que son los coadyuvantes de esta enfermedad para reducir la inflamación y el dolor. Siguiente. Ya hablamos de la terapia, de un fisioterapeuta puede mostrarte ejercicios para fortalecer los músculos alrededor de la articulación. Aumenta tu flexibilidad y reducir el dolor. La actividad física de baja intensidad periódica que haces por tu cuenta como nadar o caminar puede ser igual de efectiva, ¿sí? Y en la terapia ocupacional puede ayudarte a descubrir maneras de hacer las tareas cotidianas sin poner más estrés en tu articulación dolorosa, ¿sí? Aquí habla de un ejemplo como un cepillo de dientes, como un agarre grande podría facilitar el cepillado de los dientes si tiene artrosis en las manos. Un banco en la ducha podría ayudar a aliviar el dolor de estar de pie si tienes artrosis de rodilla. Siguiente. Aquí hablamos de una cirugía y otros procedimientos. Pues esta cirugía y los procedimientos son similares a la artritis, pues que ya hablamos de unas inyecciones de cortisona, ¿sí? Esos ayudan a aliviar el dolor de la articulación y pues durante el proceso del médico adormece la zona alrededor de la articulación. Pues ahí ya el médico pasa a inyectar el medicamento. La cantidad de inyecciones de cortisona que puede recibir al año puede estar limitada en 3 o 4 inyecciones. El medicamento puede empeorar el daño de la articulación con el transcurso del tiempo. Las inyecciones para la lubricación son inyecciones de ácido hialurónico. Puede aliviar el dolor ya que proporcionan cierta amortiguación de la rodilla. Se sugiere que estas inyecciones no alivian el dolor más que un placebo.
Bueno, pues que no alivian el dolor, pero pues sí ayudan a disminuir un poco pues ese dolor como tal. El ácido hialurónico es similar a un componente que se encuentra normalmente en el líquido de la articulación. La realineación de los huesos, esto ya pues como, como es una osteotomía de la rodilla, ¿sí? El cirujano corta el hueso por arriba y por abajo de la rodilla y quita o agrega una proporción del hueso. De esta manera se traslada el peso del cuerpo de la parte desgastada de la rodilla a la otra parte, ¿sí? Reemplazo articular, pues ya hablamos pues de una operación como tal de la articulación y pues hacen el reemplazo de como tal de esta. Siguiente, profe. Hola, ¿me escucha? Sí, Profe. Sí, bien. señor. Listo, profe. Yo voy a hablar sobre el tratamiento del ejercicio físico. Voy a mostrar algunos ejercicios y voy a explicar las causas y como las recomendaciones que se toman. Entonces, en el tratamiento del ejercicio físico, dice que la artrosis es una enfermedad del sistema musculoesquelético, como explica mi compañera Diana, con una alta prevalencia que aumenta con la edad. A nivel mundial, la artrosis de rodilla y cadera es una de las causas más importantes de dolor en validez, particularmente en el adulto mayor. El inicio, progreso y severidad de la artrosis de rodillas se han asociado con atrofia muscular y alteración de la biomecánica articular. Pasamos, profe. Bueno, dice que la eficacia del ejercicio en reducir el dolor y mejorar la capacidad funcional en pacientes con artrosis de rodilla está muy bien documentada. Existen evidencias considerables que el ejercicio físico constituye una intervención eficaz en el estilo de vida de los pacientes y se le considera una terapia conservadora efectiva para el dolor y déficit funcional causado por la artrosis de rodilla. Siguiente, profe. La siguiente dispositiva eh, se explica los ejercicios y para los pacientes que tienen artrosis de cadera, rodilla y mano. Bueno, como saben, la artrosis es una enfermedad crónica que se debe a un desgaste en la superficie de la articulación, de tal manera que rozan entre sí con el movimiento de la articulación y entonces eso produce dolor. Dice que afecta más que todo como a las personas que tienen, bueno, como explica mi compañera Diana, personas de mayor edad, afecta rodillas, caderas, manos y espaldas principalmente. Bueno, dice que si tiene enfermedad de articulación importante, ya sea cadera, rodilla, mano, dice que el reposo es muy importante, ya que permitirá la reparación de su cartílago. De esta forma podrá, por ejemplo, utilizar muletas, carritos de supermercados o carritos de equipajes para no aumentar el peso que soporta su articulación. Sin embargo, dice que el tiempo de reposo no debe ser excesivo. Tiene que intentar mantener su musculatura. De esta forma, cuando deje de dolerle, tiene que mantener la flexibilidad de su articulación. Esto normalmente se da con estiramientos y ha de protegerla entrenando sus músculos. Recomendable para las personas, dice que la natación y la gimnasia en el suelo son dos deportes recomendables, pero pues normalmente las personas que presentan este tipo de condición no pueden obtener los recursos ya sea para ir a un club de natación o un club de gimnasia. Pero para esto está permitido siempre que la postura siempre no sea excesiva, o sea, no siempre tiene que estar de pie la persona. Eh, bueno, más que todo para como el estrés del cuerpo, normalmente se recomienda que haga una pausa después de cada esfuerzo. Utilizar la espalda, sus brazos, sus piernas de forma que evite forzar sus músculos y articulaciones. Utiliza aparatos útiles como un carrito de compras, si va a transportar a las personas, si va a transportar el mercado, en fin. Dice que evitar mantener la posición durante mucho tiempo, o sea, mantener la misma posición durante mucho tiempo. Otra recomendación es no debe utilizar un bastón para aliviar sus articulaciones durante sus desplazamientos. El ejercicio físico es una de las es una en unas personas que tengan articulación afectadas de la osteoporosis y es útil y es muy recomendable. La actividad física fuera de la crisis inflamatoria permite aliviar el dolor, prevenir los daños articulares, adelgazar en caso de sobrecarga y reducir la tensión que afecta a las articulaciones. ¿Cambiamos, profe?
Bueno, como vemos, sí, perdón, la anterior dispositivo, por favor. Listo. Como vemos, vamos a presentar unos ejercicios para cadera y rodilla. Acá no estamos utilizando lo que se recomienda que es natación, gimnasia, sino acá puede ser, no sé, en la casa, con un colchón. Esto se sacó de un artículo indio. Ahorita lo último les explicaré, normalmente porque acá dice que en la primera imagen que vemos, dice que en esta posición de medio lado subimos y bajamos la pierna lentamente 5 a 10 veces. Este es un ejercicio que hace de fortalecimiento y como tal es de cadera. Este es un ejercicio más que todo como rodilla. El segundo dice que en esta posición con soporte con el antebrazo realizamos con cada pierna entre 5 a 10 veces. Es otro ejercicio de fortalecimiento. ¿Cambiamos, profe? Bueno, dice que dice, bajamos la rodilla como se muestra en la imagen, con la espalda totalmente recta. En esta podemos utilizar una silla. Hacemos entre 5 a 10 repeticiones, igualmente otro ejercicio de fortalecimiento. En el anterior, igualmente también otro recurso puede ser una silla. Con ayuda de una silla recogemos la pierna y la estiramos totalmente durante 5 a 10 veces, 5 a 10 veces con cada pierna. Uno de los consejos que normalmente se dan en este tipo es que el ejercicio sea moderado, de 10 a 20 minutos al día, ya sea como caminar por terrenos llanos o montar en bicicleta, que es bueno para la artrosis de rodilla o de cadera. Los días que tengamos más dolor es conveniente guardar reposo durante 2 o 3 días. También dice que es muy necesario no tener sobrepeso, pues algunas personas condicionan con el sobrepeso y hacen que esto afecte a la artrosis de rodilla. La dieta debe ser variada, no debe ser la dieta que nos digan el vecino o la vecina, consumar leche porque es bueno para, no sé, bueno, calcio obviamente, es bueno para las rodillas, siempre tiene que ser variada, ir consumiendo mucha frutica, bueno, las horas de la alimentación también son muy fundamentales. Dice que usar calor o frío, lo que alivie, pero no más de 20 a 30 minutos al día. Bueno, también son otras recomendaciones que por las mañanas cuando tiene mayor rigidez y el dolor es conveniente, se recomienda una ducha de agua caliente con chorros fuertes para dar calor a las articulaciones y así también presentar un masaje local. Otra recomendación, utilizar zapatos sin mucho tacón y sin cordones para no tener que agacharse. Por eso es que a veces las personas que tienen de tercera edad utilizan esos zapaticos, bueno, que no tienen cordoncitos y eso. Bueno, acá otra recomendación es no mantener mucho tiempo una postura, no esté mucho tiempo de pie quieto y evite posturas perjudiciales, como estar de rodillas y ponerse en conclillas. Cambiamos, profe, la diapositiva. Este es un ejercicio para manos. Este se puede utilizar ya sea con una tabla o también se puede utilizar, como la siguiente imagen, con una pelotica relajante, pues, se podría decir. En la primera imagen es una superficie plana, colocamos la mano como se muestra en la imagen y estiramos totalmente la muñeca durante 10 a 15 segundos, se podría decir. Podemos hacer unas 5 a 10 repeticiones, descansamos un minuto y medio y volvemos a hacerlo durante 3 series. En la siguiente imagen, como se muestra en la imagen, con ayuda de una pelotica, apretamos durante 10 segundos la pelota y luego relajar. Podemos hacer entre 5 a 10 repeticiones. Esta pelotica no se recomienda exceder los 10 segundos si apenas estás empezando con este tipo de tratamiento. Ya así como vaya moderando el ejercicio, así van aumentando el número de repeticiones. Ya pasamos al artículo, profe. Cambiamos. Este es un artículo que se sacó de la Universidad de Mysore, se sacó de la India. Este es un artículo que nos comenta sobre la osteoartritis. Es una enfermedad articular inflamatoria crónica en el mundo. Ellos quisieron hacer este artículo basándose en un estudio que hicieron con 300 personas.
de 300 personas, dice que la India, más del 20% de la población total sufre artritis, aunque la causa principal de la enfermedad es desconocida. Los cambios morfológicos observados incluyen la erosión del cartílago y la inflamación. Profe, que la erosión no la encontré muy bien, así como explicado. La erosión básicamente es literal muy similar a lo que sucede en un suelo normal, que cuando se habla de erosión, que se dañan las capas del cartílago, como si se pelara el cartílago más o menos, eso es realmente lo que sucede. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, como explicaba en el artículo, lo que hicieron fue coger a 300 personas de la tercera edad, quisieron realizarles diferentes pruebas para mirar cómo era la condición de dolor y qué tratamientos pueden utilizar para reducir a ello. Lo que hicieron fue escoger 150 hombres y 150 mujeres y presentarles diferentes pruebas en las cuales desarrollaron los ejercicios que les mostré anteriormente. Todo esto va como una cadenita con los ejercicios que les mostré anteriormente. Y bueno, como siempre, la gran mayoría de nosotros sabemos que el sobrepeso es una condición que pues, para hacer ejercicio es muy importante y el 80% de ellos obtenían sobrepeso. Por eso se dice que el 20% de la población total pudo como sobrellevar ese ejercicio con el estudio que hicieron de ellos de 300 personas. Listo, profe, eso sería todo. Listo, entonces, preguntas, chicos. Preguntas que tengan, muchachos. ¿Todo claro? Eso me preocupa un poco. Bueno, al parecer todo está claro. Bueno, Sí, chicos, pero medio lo que entendí yo, sí. sí, para el resto. Bueno, por acá están escribiendo una pregunta. La fisiopatología, chicos, ¿pueden ahí explicarla brevemente? Sí, Adriana, es bastante información. Sí, profe, claro. Si me hace el favor, profe, ¿podría colocar o ya no se podría colocar la Sí, claro presentación? que sí. Claro que sí, un segundo. Mm, ya. A ver, segundo nos devolvemos. Listo. Listo, entonces, para pasar así rápidamente por la fisiopatología, entonces recordemos que había mencionado sí, el condrocito, que es la célula del tejido cartilaginoso, que básicamente se encarga como el mantenimiento celular. Entonces, que habían dos formas de muerte celular, la apoptosis y necrosis, que la apoptosis es como un poco más controlada, o sea, es del organismo, y que esta como que necesita un poco de energía para que sea de esta manera como muy controlado. Eh, También hablé como un poco del óxido nítrico, que es el que se caracteriza por un cambio dramático en el número de células y que inhibe como la proliferación, que es el incremento de los condrocitos, y induce a la apoptosis, que pues, ya como les mencioné es la muerte celular. Entonces, el óxido nítrico se encuentra pues en un tejido atrófico y como que intervenir pues para la apoptosis de los condrocitos. Eh, las proteasas, así pues como lo que ven ahí, son como mediadores de inflamación. Entonces, debido a eso, es que pues, es un proceso muy ya molecular, ocurre pues la inflamación.
y que esta destrucción de las moléculas pues, de la matriz implica como una acción de las enzimas, que son las proteolíticas, y esas se denominan como las metaloproteasas, y que pues estas enzimas como que presentan un papel como importante en la degradación como de la, de la estructura pues a nivel articular o sí, a nivel articular, mejor dicho. Pasa, profe, por favor. Listo, entonces, eh, ahí como ven, esta imagen es como para que les quede un poco más claro. En las dos imágenes de arriba, la A y B, es un cartílago pues normal, sin afectaciones. Entonces, como ven en la A, los punticos que ven ahí son los condrocitos. Entonces, ven que en la zona 1 están como un poco más agrupados, en la zona 2 pues se empiezan a separar. Bueno, es básicamente lo normal. Y B es como la matriz extracelular, pero también se ven un poco los condrocitos. En el C y el D ya se ve como un cartílago atrófico, que es como ven, hay un poco de menos contenido de condrocitos, y en el D la matriz está como un poco más deteriorada, pues debido a la patología. En cuanto pues a la membrana sinovial, esta tiene una respuesta de inflamación. En el hueso subcondral pues eh, encuentra como un poco la rigidez, y que puede contribuir este como a la progresión pues de la artrosis. Y pues básicamente es eso, no sé si tengan más preguntas, algo así que les quede no les quede muy claro. Claro, María Fernanda. Perdón. ¿Qué otra pregunta tienen, chicos? ¿Alguna otra pregunta? Ahora No, sí. profe, claro, todo Listo, claro. listo, chicos. Entonces, digamos que algo como a tener en cuenta en términos de la artrosis, pues la diferencia significativa es definitivamente la destrucción completa del cartílago, cosa que no pasa, digamos, que en la artritis. En la artritis básicamente el trauma es inflamatorio, pero en la artrosis yo tengo destrucción, como lo mencionaban ellos en algún momento, Jonathan, que hablaba de la erosión del cartílago. Básicamente es eso, es que se rompe o se acaban todas las capas del cartílago, y finalmente pues lo que hago es generar rozamiento de la articulación de un hueso con el otro. Entonces, en la artrosis las recomendaciones son, en la artrosis las recomendaciones son muy similares, en el sentido en que definitivamente en términos de frecuencia, duración e intensidad se deben mantener. Es importante acá, también es muy recomendado el trabajo a nivel acuático, es una buena recomendación, pero acá también cobra, pues digamos que fundamental importancia el fortalecimiento muscular, y sobre todo mantener un bajo peso, pues no un bajo peso, mantener un normopeso, de tal manera que esta persona pues evite generar más carga a nivel articular, ¿vale? Esas son como, digamos, las recomendaciones más importantes a tener en cuenta para entre artritis y artrosis, pues digamos que las similitudes son muy parecidas en términos de la dosificación, ¿vale? Listo, chicos, entonces en ese sentido, esas serían nuestras dos exposiciones para el día de hoy. Entonces, señora, Qué pena. Profe, una pregunta. ¿Es viable? Pues yo tengo la duda del zapato que utilizan, que es un zapato más alto que el otro. ¿Eso es viable para la ayuda de la artrosis de cadera? no. No, ¿No? eso que se usa de que un zapato sea más alto que el otro realmente se utiliza es cuando hay dismetrías. O sea, cuando de pronto hay alguna condición, por ejemplo, digamos eh, o más bien, específicamente cuando mide un segmento, un miembro inferior más que el otro. Para eso se utiliza. Pero sí, gracias por recordar porque tú lo mencionaste y yo tenía por acá anotado que les iba a mencionar eso. En la artrosis realmente
O sea, si la consecuencia de la artrosis hace que se dañe la articulación y se reduce digamos que el grosor de la articulación claramente, y es demasiado notorio, o sea, por encima de 1 o 2 centímetros, se utilizan ese tipo de órtesis. Si no, no se utilizan porque pues no, digamos que no es funcional en una persona normal, en una persona que no tenga una dismetría, ponerle un zapato más alto. O sea, realmente lo recomendado sería más lo que ustedes, por otro lado, lo que mencionaban del peso, lo que mencionaban del fortalecimiento. Entonces, Pero si el factor de riesgo es por la longitud de los pies, o sea, del tren inferior, como usted explicaba, ¿es viable o solamente cuando hay o solamente por, por nivelar? se utiliza por nivelar. Evidentemente, si tú no Ah, lo usas, ok. vas a generar factor de riesgo, vas a generar un mayor riesgo porque, pues, digamos que échenle cabeza al asunto en que si yo tengo una persona que tiene un miembro inferior mucho más corto, entonces evidentemente voy a balancear la fuerza más hacia el miembro inferior más corto, ¿cierto? Entonces Ujú. la fuerza se va a ir, más bien, me voy a recostar así de ese lado, pero pues definitivamente igual voy a generar más presión sobre el más largo. Entonces, sí tengo más riesgo. Lo que yo buscaría es que estén nivelados los dos miembros inferiores. Ah, ok. Ujú. Gracias. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, entonces, muchachos, em, eso sería básicamente las dos exposiciones que tenemos el día de hoy. Entonces, para dentro de 8 días, ¿qué tendríamos? Tendríamos osteoporosis, tendríamos hipertensión arterial e infarto agudo de miocardio. Tienen una tarea súper sencilla digamos que en el aula, pues, que básicamente está relacionada con establecer una recomendación para cualquiera de digamos que para cualquiera de las patologías que vimos el día de hoy, de las dos, y adicionalmente a eso, se van a ubicar, por favor, por grupos, ustedes los arman como ustedes quieran, grupos de 5 personas, y van a desarrollar una sesión manteniendo los parámetros de los que hablamos para artrosis. Ahí tienen 3 casos, uno de artrosis, uno de artritis y otro de osteoporosis. El de osteoporosis no lo resuelvan, o sea, no lo tengan en cuenta solo artrosis y artritis, ¿listo? Entonces, esas son las actividades que tienen y pues se van a hacer a lo largo de esta semana, chicos. Por ahora no tenemos nada más en particular. Em, Profe, Dime.